Hay dos enseñanzas que estuvieron dando vueltas en mi cabeza esta semana mientras pensaba qué puede ser útil para compartir con la iglesia, qué puede ser de mayor beneficio. Y una de esas cosas tiene que ver con el ataque que hizo Hamás a Israel y la respuesta que ya en 3 meses o 4 meses ha dado Israel a Hamás. ¿Alguno sabe de esa noticia? ¿Han oído de eso? ¿Una persona solamente? ¿Dos? Levanten la mano los que han oído de la guerra entre Hamás e Israel. Me estaba asustando de que esta gente no. Y cuando uno mira esas imágenes de desolación y destrucción, puedo pensar que ninguno de ustedes anda con los colchones así o buscando un pedacito de pan o con su casa vuelta a leña. Y yo me he puesto a leer sobre el asunto y tengo una pastora amiga que vive en Israel y estuve en una reunión con ella y me gustó escucharla porque ella comparte su perspectiva desde estar allá, desde estar en Israel. Entonces, eso es un tema que tengo en mi corazón compartirlo en estos días. Porque muchos preguntan, uy, qué masacre, qué malvados, qué perversos, qué horror, miren lo que están haciendo. Y es normal que todos pensemos eso cuando uno ve 30,000 muertos. Es una catástrofe. No hay donde dormir, no hay donde ir al baño. 1,5 millones de personas amontonados en un pueblo llamado Rafah, donde caben 200,000 personas. Hay 1,5 millones, los 2 millones se vinieron para acá y están viendo cómo cruzan la frontera porque los van a masacrar a todos. ¿Cuántos piensan que es un tema importante? Y la razón de por qué es un tema importante y que la mayoría de la gente ni sabe lo que está pasando allá es porque de ahí puede surgir una conflagración mundial que también nos va a tocar a nosotros, porque todos los países tienen postura. Si yo estoy con Hamás, me pueden caer los cohetes de Israel. Si yo estoy con Israel, me pueden caer los cohetes de Hamás. Y así con China y con Rusia y con estos otros países, etcétera. Pero eso no es el tema de hoy. El otro tema que ya están agarrando palco, ¿no? El otro tema es, tengo 3 imágenes aquí y es allí donde quiero quedarme esta mañana porque sentí que podía ser de más urgencia por lo que estamos viviendo en carne propia cada uno de nosotros. Vayan mirando esa imagen y hay 2 más. ¿Qué pasa por sus mentes cuando oyen la palabra desierto o ven de un desierto? ¿Qué viene a sus mentes? Soledad, sed, hambre, cansancio, sequía, calor. Bueno, en la noche mucho frío. Los que han tenido la oportunidad saben que en la noche el frío ahí es espantoso. Y el calor en el día es horrible. ¿Algo más? Desierto. Soledad. Y yo quiero pensar en la palabra desierto, porque eso estuvo esta semana dándome vueltas y vueltas. Porque yo mismo estoy atravesando un desierto por estos días. Hace unos 8 meses quizás que algunas cosas cambiaron en mi vida y he tenido que palearlas, guapearlas, trabajarlas, ver cómo las resolvemos. Y hay desiertos que atravesamos. Después de 400 o quizás 430 años,
Hubo un pueblo que estuvo esclavo en un país llamado Egipto, y ese pueblo se llamaba Israel. Y haciendo corta la historia, finalmente Dios levanta a un hombre, a un líder espiritual llamado Moisés, que en un diálogo con Dios recibe la instrucción de ir a sacar a su pueblo de la esclavitud y traerlos a la tierra prometida. Pero entre Egipto y la tierra prometida hay un pedazo de tierra que conocemos como desierto. ¿Cuántos de ustedes anhelan días mejores? Levanten la mano. En salud, en finanzas, en familia, en reencuentro, en reconciliación, en crecimiento, en negocio, en todas las cosas. Pero a veces entre el momento que vivimos y lo que anhelamos puede haber un tramo interesante. Exactamente le pasó eso a Israel. Tuvieron que atravesar un tramo, pero vamos a ver de qué se trató ese tramo. Quiero mirar Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 21. Los anteriores 13 capítulos hablan del llamado de Moisés, el diálogo de Dios con Moisés, la circunstancia que estaban viviendo los israelitas, la opresión que estaban viviendo los israelitas, la esclavitud tan terrible, el trabajo tan pesado que hacían y cómo ellos aún en medio de esa esclavitud se iban multiplicando, multiplicando y multiplicando. Eso está narrado en todos esos capítulos. Pero al llegar aquí, capítulo 13, verso 7 dice, ok, voy a leerlo aquí con ustedes. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, después de las plagas y una cantidad de cosas, finalmente dejaron ir al pueblo al desierto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Pare ahí. Desde la salida de Egipto a la tierra prometida, literalmente eran solo 40 días. ¿Sabe cuánto duraron ellos? 40 años. Y dice, hay otra versión que dice, Dios no los llevó, porque dice no los llevó por el camino más corto. Los llevó entonces, si no los llevó por el camino más corto, los llevó ¿por dónde? Por el más largo. ¿Qué sabiduría tienen ustedes? Pero la razón por la no llevarlos por el camino corto era porque allí estaban ¿quiénes? Los filisteos. Ese camino estaba cerca, rapidito. Salen de Egipto, tierra prometida, pero por ahí estaban los filisteos. Porque Dios pensó y dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto. No los metan por el camino corto, porque ahí los filisteos los van a atacar y de pronto les da por qué. Y mi negocio no es que se devuelvan, mi negocio es que finalmente lleguen a la tierra prometida. Siga leyendo, por favor. Mas hizo Dios que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Salieron de allá con armas. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. José, que había sido el instrumento de Dios para levantar esa familia y salvarlos de la hambruna que se había presentado. Pero allá había muerto José, que era uno de los hijos de Jacob, que había sido vendido por sus hermanos, sería otro mensaje. Finalmente él muere allá, pero allá se levantó un pueblo, los herederos de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, José les había dicho a su pueblo, a sus hijos, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí a vosotros. Yo tengo otra versión aquí, nueva versión internacional, que dice,
podéis contar con que Dios vendrá en vuestra ayuda. Es lo mismo. Dios ciertamente os visitará. Acá me gusta porque dice, Dios vendrá en vuestra ayuda. Es una afirmación como, wow. Porque yo le voy a decir, Dios los va a visitar. Eso suena de una cosa. Pero si yo les digo, Dios vendrá en nuestra ayuda, ¿cuál suena mejor? Suena distinto, ¿eh? Dice, sin duda vendrá a ayudarlos. Ok, también lo afirmaba aquí. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. ¿Dónde estaba José cuando afirmó eso? Estaban en Egipto. Dios va a venir a visitarnos. Va a venir un tal Moisés. No lo está diciendo porque no se sabe todavía quién iba a ser. Y dice, como yo me voy a morir aquí, el día que alguien a sacarnos de aquí, por favor, mis huesitos no me los dejen aquí, por favor. Yo quiero que lo lleven a nuestra tierra. Se llevan, no sé, la cajita aquella con mis cenizas, o no sé cómo era en el momento. No, bueno, se llevan los huesos, siga. Partieron. Es un pueblo que está y empieza el desierto. Donde hicieron una parada se llama Etam, y de allí comienza ¿qué? El desierto. Y miren lo que se les dice. De día, estoy leyendo despacio la Biblia para que usted entienda la historia. El Señor iba al frente de ellos en una columna de nube. De día, el desierto es horrible de sol, pero había una nube. ¿Para qué? Para hacerles más fresco el tránsito por el desierto, para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. Hacía frío, el fuego los alumbraba y también los calentaba. De ese modo podían viajar para que les rindiera. ¿Viajar cómo? Día y noche. El viaje por el desierto entonces ha comenzado. Y cuando uno dice el viaje por el desierto ha comenzado, uno puede pensar, qué horror, porque el desierto es difícil. ¿Alguien ha ido a los médanos de Coro? Uno ahí se toma 3 fotos, baja, se toma un fresco, se mete luego al carrito acondicionado y sigue la ruta para la playa. Pero imagínense ese tránsito ahí en los médanos de Coro, 40 años, pura arena y sol, sin playa, sin raspado, sin una Coca-Cola, sin un coco frío, sin aire, 40 años. Entonces cuando a uno le dicen vamos a los médanos de Coro, uno piensa en turismo. Cuando Moisés les dice agarren sus maletas que nos vamos 40 años para el desierto, no era turismo. Pero igual el viaje había empezado para ese desierto. Y ese viaje era tan importante porque ese viaje definiría todas las cosas que sucederían y afectarían el resto de la humanidad. Ellos estaban pensando en el desierto, salimos de ahí, los egipcios, ese faraón antipático, nos fuimos. Pero ellos no sabían lo que iba a pasar en esos 40 años en el desierto, porque ese desierto transformaría a los israelitas. Ese desierto pondría marcas tan fuertes que les daría identidad de pueblo, identidad que no tenían, porque ellos venían con marcas de egipcio, con comida de Egipto, con hablado de Egipto, con vestido de Egipto, y sus hijos se habían criado en Egipto y generaciones habían vivido, otros habían muerto en Egipto. Entonces estaban llenos de ¿qué? Es como cuando alguien se va a Estados Unidos y viene hablando hello, y luego se viene a vivir otra vez a San Cristóbal y le toca aprender a decir estábanos. Otra vez hay que aprender a hablar en criollo, ¿no? 40 años viviendo en Estados Unidos, algo se le pega a uno, ¿no?
yo creo que a mí se me pondrían los ojos verdes y todo el asunto, ¿no? Y es imposible subestimar o sobreestimar lo que sucedió allí en el desierto y lo importante que fue para la historia bíblica y la historia de la humanidad. Porque fue una historia de cambio. Oído, desierto es historia de cambio. Cuando uno piensa en desierto, uno piensa en calor horrible, tragedia, sed, malo. Pero para Israel, aunque fue un tiempo difícil, fue un tiempo que al final fue bueno. ¿Qué tal si Dios les dice, listo, tierra prometida, en 8 días están allá? No se valora. Lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Pero cuando ellos llegaban a la tierra prometida dijeron, wow, Señor. Y miraban hacia atrás y veían el maná, la comida, el agua, la roca, la bendición, la sombra, el fuego. Dios, jamás nos olvidaremos de ti por todo lo que hiciste. Pero si se los hubiera dado así, no hubieran aprendido a Dios, a conocerlo, no lo hubieran visto, no lo hubieran disfrutado. Y por eso ese camino tan largo de 40 años, ese peregrinaje fue tan importante de transformación. Y a lo largo de la Biblia ustedes van a ver no sé qué cosa que pasó en el desierto, como tal cosa en el desierto. La Biblia hace referencia en muchos lugares acerca del tiempo que vivieron en el desierto. ¿Cuántos de ustedes y yo podríamos decir, es que nosotros tuvimos una época que fue XY, muy difícil, cuando casi me muero en la clínica, eso fue horrible y tal, pero hoy puedo decir, gracias porque me sacaste? Entonces esos tiempos son buenos. Claro, mientras uno está ahí, el asunto es muy difícil. Ahora, fue allí, oído, fue allí en el desierto donde Dios les dio la ley, donde Dios les dio lo que se traduce y fue mal traducido para nosotros, porque hay una palabra que se llama Torá para los que son judíos. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia y para nosotros al español lo tradujeron como ley. Pero la palabra realmente significa instrucción, los mandamientos. Entonces, si yo te digo, ven hijo, porque quiero darte unas instrucciones, eso suena bien. Pero si yo te digo, ven porque te voy a decir cuál es la ley, ya suena como más pesado, ¿verdad? Entonces, por eso mucha gente le tiene como terror a los mandamientos, que son la ley. Pero mírelo como la instrucción, la instrucción. Y allí se les dio la ley, la instrucción, los mandamientos. Allí aprendieron de nuevo a hacer culto en el desierto. Allí aprendieron a tener culturas diferentes a los demás pueblos. Y allí recibieron una identidad como nación y como pueblo. Y ahí se implementó el asunto de la circuncisión, que a los niños a los 8 días de nacido los circuncidaban para que fueran un pueblo diferente, para que se note que ustedes son una raza distinta. Eso era lo que Dios estaba planificando con ese pueblo, y eso tiene que ver con la historia de Hamás e Israel, que pronto les contaré un domingo de estos. Entonces, ese tiempo fue un tiempo de aprendizaje, de mandamientos, de identidad, de fortaleza, de recuperar su cultura. Fue una bendición. Sin ese tiempo de desierto, Israel fuera un pueblo más, no fuera el pueblo que recibió el encargo de ser luz a las naciones. Ahora, cuando nosotros pensamos en desierto, la verdad, todo lo que ustedes dijeron es lo que viene a nuestra mente. Y normalmente uno dice, wow, he estado en un tiempo como en un tiempo de ¿qué? De desierto, entendiendo que es un tiempo difícil, complicado, duro. Y nosotros podemos tener desiertos en las relaciones emocionales. Yo he tenido con Idagli días de desierto, de guerra fría, espalda con espalda. Me saluda y no la saludo, la miro y no me mira. Hay desiertos emocionales donde relaciones se rompen. Hay desiertos espirituales donde uno no ve crecimiento, donde uno siente que como que Dios no escucha, pero ¿qué pasa? Y como que uno está seco. Hay desiertos familiares con los hijos. Hay desiertos económicos. ¿Alguien ha tenido ese? Hay desiertos políticos.
Hay desiertos laborales, busco y nada, y Señor, ¿y para dónde agarro? Esos desiertos a veces son momentos de confusión, me voy, me quedo, ¿y qué pasará? Desierto tiene como muchas cosas a lo que lo pudiésemos aplicar. A veces es la confusión entre lo que anhelamos y lo que deseamos de aquí a 5 años y como que no logramos nada, ¿verdad? Pero es en esas épocas de desierto, querida iglesia, donde uno más aprende, donde uno más conoce a Dios, donde uno más le pregunta al Señor. Y entonces, cuando usted está en la abundancia, en la cosecha, en la bendición, en el derroche, usted se sienta y se detiene. Dios, ¿qué quieres enseñarme con toda esta abundancia? No, nadie pregunta eso en abundancia, pero es en el desierto, en la escasez, en el dolor, en la enfermedad. Señor, y entonces, y eso te obliga a orar, y eso te obliga a leer la Biblia, y el desierto lo pone a uno fino. El desierto te pone espiritual. El desierto te pone a leer más Biblia de lo acostumbrado, ¿sí o no? Y ahí es donde lo conocemos y nos moldea el Señor. El desierto también es sinónimo de épocas de dolor. Y las épocas de dolor están presentes en la vida de todo ser humano. Anhelos insatisfechos, decepciones, pérdidas, enfermedad, puede ir diciendo la tengo, traiciones, escasez. Ninguno dijo la tengo porque forma parte de la experiencia, oído, aquí está en la pantalla, de un mundo caído que está habitado por seres ¿qué? Caídos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, lleno de gente caída, de gente pecaminosa. ¿Qué se puede esperar en este mundo? ¿Se puede esperar cielo en esta tierra? No. Se puede esperar cosas similares a lo que pasa en la tierra. No, en la tierra. Lo que pasa en la tierra es horrible. ¿Qué hay que esperar? Lo que pasa en la tierra. No podemos esperar aquí en la tierra lo que pasa en el cielo. Podemos orar, hágase tu voluntad. Pero cuando miramos la maldad, la corrupción, las noticias, le cortó la cabeza, lo picó en 7, lo mató en 8. ¿Qué es esto? Y la guerra, y 1000 por aquí, 30,000, y Rusia y Ucrania, y los hutíes allá en el Mar Rojo, y toda la muerte, destrucción, desolación, terremotos, plagas. Un mundo caído, lleno de seres caídos. ¿Qué se puede esperar? Desastre. Ahora, curiosamente, el desierto o el dolor es lo que más puede despertar necesidad de Dios en nuestras vidas. Y a veces el mismo dolor puede ¿qué? Endurecernos y cegarnos. El mismo dolor que a unos les causa ganas de su presencia es el mismo dolor que a otros les causa dureza. No, ¿para qué voy para esa iglesia? Que Dios ni que nada. Mire la circunstancia que estamos viviendo. Olvídelo, y me endurezco y no quiero. Y ese mismo dolor a algunos nos anima a seguir confiando. Pero tú eres Dios, sigo esperando, etc. ¿Sí entiende? El mismo dolor. Hay en Venezuela gente que está endurecida. Y en este mismo país hay gente que está buscando a Dios. Y todos estamos en el mismo país, con la misma gasolina, con las mismas circunstancias, con los mismos retos, con los mismos desafíos. Y entonces empezamos a mirar hacia adentro, y cuando uno mira hacia adentro, uno se enfoca y se centra en su propio sufrimiento y se le olvida que Dios tiene nube, y que Dios tiene fuego, y que Dios tiene transformación. Pero no, yo soy lo peor. No, yo me voy, me lanzo para la selva. No. Hay un hombre llamado David.
conocido como el rey David. Vivió un momento de aflicción, un momento difícil, vivió persecución. Y él es muy honesto con Dios. Miremos lo que dice el Salmo número 13. El Salmo 13 son 6 versículos, es muy corto. Pero los 2 primeros versículos, mire lo que expresa este hombre, David. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Cómo le parece esa oración? Un poquito irrespetuosa, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David está en un desierto, en una batalla, escondiéndose, tratando de salvar su vida. Está en un momento difícil y David le dice: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Y es que se te olvidó que yo existo. ¿Cuántos han tenido ganas de decirle lo mismo al Señor? Pero no, uno tiene que orar más santamente. Señor, ten misericordia de... Pero David se lo dijo de frente. ¿Qué pasó, Señor? No sé si manoteó, pero ¿qué pasó, Señor? Bueno, igual manoteó. Tremendo. Siga por favor con el 2. Leamos juntos, 1, 2, 3. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo creen que está David en ese momento? ¿Está en las gloriosas? ¿Está en la bendición? ¿Está en lo mejor de su época? No, está en un momento crítico, al punto de atreverse a decir: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Será que voy a tener que vivir con estas preocupaciones y este sufrimiento cada día aquí pensando, pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo los enemigos nos pisotearán a nosotros? Y esas cosas son desierto. Esos son momentos que todos vivimos. Crisis, épocas rudas. No, pero el pastor nos ha enseñado que uno debe ser paciente, esperar. Y David muestra lo contrario. Épale, Señor, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? Pero mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 4. En medio de esas preguntas tan fuertes, de esa desesperación, de ese dolor, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. ¿Sabe lo que está diciendo David ahí? O me iluminas o me muero, o me voy a morir. Haz algo, Señor, esto ya no está insoportable. No me la calo, no me aguanto más, dicen por ahí en los videos estos. ¿Han visto el video? No me lo aguanto más. Señor, o me miras o me respondes o me voy a morir. No aguanto más, Señor. Pero mire el versículo 5 y el versículo 6, por favor. Allí hay 2 palabritas preciosas. Esas 2 primeras palabras: pero yo. Sí, esta circunstancia es difícil para todo el mundo. Todos estamos en la misma crisis, en el mismo desierto, en el mismo dolor. Pero yo, 2 palabritas. Pero yo, y mi corazón se alegra en tu salvación. Mire qué lindo eso. ¿Hasta cuándo, Señor? Eso está rudo, no aguanto más, me voy a morir a menos que intervengas. Es verdad, Señor, y te lo expreso de todo corazón. Sinceramente te lo digo, Señor. Pero yo sigo confiando en tu amor. Pero yo sigo alegrándome en tu salvación. Pero yo seguiré cantando. Pero yo voy a leer la Biblia. Pero yo voy a serte fiel. Pero yo me voy a guardar. Pero yo no voy a hacer lo incorrecto. Pero yo me voy a mantener. Pero yo.
pero yo. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, pero yo voy a serte fiel? Sinceramente, levante sus manos. ¿Cuántos han tenido días? Yo también. Pero yo, con alegría, prepararé una enseñanza para tu pueblo este domingo. Pero yo, con alegría, iré a hacer mi trabajo. Pero yo me levantaré temprano a hacer mis cosas que tengo que hacer desde muy temprano. Pero yo. Entonces, además de sus circunstancias, voy rápido, que no habían cambiado, todavía estaba la situación, seguía experimentando el dolor. David decide confiar en la misericordia del Señor y alegrarse en él. Ahora, cuando nosotros miramos este salmo, David está todavía en el mismo problema, en la misma situación, pero mire la frase que estaba ahí a continuación de ese salmo número 13. Dice que aunque la circunstancia externa seguía igual, lo que había cambiado era ¿qué? Su corazón, su vida interior. Los desiertos puede hacer que continúen, pero mi corazón puede ser transformado. Está muy rebelde. No quiere cambiar. Está muy ok. Más desierto. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que cambie tu corazón. Pero Señor, es que te lo decide. Mire lo que dice la frase siguiente. Y si cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Otra versión dice, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Siga, por favor. Las circunstancias de David no habían cambiado, pero cambió su corazón. La razón por la cual Dios permitió que se fueran por el camino largo era para cambiar su corazón. Salir de Egipto fue rapidito. Sacar a Egipto del corazón, 40 años. Las circunstancias pueden hacer que no mejoren en nuestra vida. Uy, pastor, ¿por qué no nos dice algo más esperanzador? ¿Sabe qué es lo esperanzador? Que Él va a tratar con nuestro corazón, que Él te va a hacer mejor, que Él te va a transformar. Eso es esperanzador. Aleluya. Y quiero terminar con un versículo, y voy a continuar con el desierto, quizás una semana más o dos, no sé. Quiero que mire este versículo. Esto lo dijo más o menos unos, no sé, quizás 900 años después, un profeta llamado Isaías. En medio de un pueblo de Israel que se había rebelado, un pueblo que estaba dividido, un pueblo que Dios le había dicho guarden mis mandamientos, y se habían rebelado y se habían desviado. Y en eso Dios les dice, Isaías capítulo 30, oído, aunque el Señor te dé pan de adversidad, aunque el Señor te meta en un desierto, aunque el Señor te dé agua de aflicción, tus maestros, léalo conmigo, no se esconderán más, con tus propios ojos los verás. Si el Señor nos tiene en este tiempo por pan de adversidad, se lo voy a leer en una versión que yo podría escribir. Si el Señor en este tiempo te da solo arepa con mantequilla, pan de adversidad. Versículo 21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. No sé qué pasó ahí con esa traducción,
pero desviarse suena como apartarse. Pero realmente no significa apartarse en este pasaje, sino que significa si vas por aquí o si vas por allá. Aunque vayas por donde vayas, cualquiera sea el destino que tomes, sea en Argentina, sea en México, sea aquí o en las circunstancias, por donde estés, tus oídos, ¿qué dice? Percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: sigue, sigue, confía, avanza, no desmayes. Y un día aparecerá la tierra prometida. Y en un abrir y cerrar de ojos, todo puede cambiar. Y quizás mañana tu sueldo será de $1,500. Al menos dígame con ganas, por favor. Denle un aplauso al Señor, que nos mete en los desiertos para transformar nuestro corazón. En medio del dolor ponemos nuestros ojos en aquello que nos falta y olvidamos celebrar y ver otras formas en lo que Dios nos ha bendecido. Escuche esto: miramos nuestras vidas como infelices por las aflicciones y pasamos por alto las bondades de Dios. Dese una miradita en el Google esta tarde y escriba guerra entre Hamás e Israel y póngale imágenes. Y mire unas 20, 30 foticos. ¿Y sabe usted qué va a decir? Gracias por mi arepita con mantequilla y por el baño que tengo en casa. Gracias que no me toca hacer cola para una tacita de sopa. Gracias, Señor. Los desiertos tienen el poder de transformar nuestro ser interior. Si usted en el desierto llora, le espera más desierto. Y no es que esté profetizando. Si usted en el desierto, como David dice, pero yo confiaré en ti y me alegraré en tu salvación y te cantaré, usted está listo para salir del desierto. Usted está listo para ser transformado.